En el mundo existen muertes tan extrañas, tan perturbadoras, que ni la ciencia ni la policía han podido darles una explicación real. Hoy te traigo un iceberg de las muertes más misteriosas, donde te mostraré casos que siguen desconcertando al mundo, casos tan extraños, tan inquietantes, que ni el paso del tiempo ha logrado resolverlos. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. El 19 de febrero de 1994, Gloria Ramírez, una mujer de 31 años, fue llevada a la sala de emergencias del Hospital General de Riverside, California. Sufría de un avanzado cáncer cervical y presentaba síntomas de confusión, taquicardia y dificultad respiratoria. Pero lo que ocurrió a continuación marcó uno de los eventos médicos más extraños de los que se tiene registro. Mientras los médicos intentaban estabilizarla, notaron un olor fuerte a amoníaco que emanaba de su cuerpo. Uno de los enfermeros vio extraños cristales en su sangre, y poco después, varios miembros del personal médico comenzaron a colapsar, desmayos, convulsiones, náuseas y parálisis parcial. En total, 23 personas se vieron afectadas por estar en contacto con Gloria, y 5 fueron hospitalizadas. Aquel quirófano fue evacuado de emergencia, y Gloria Ramírez murió poco después, pero su cuerpo debió ser manejado con trajes especiales. La prensa la bautizó como la mujer tóxica, y durante semanas no hubo explicación clara. Algunos dijeron que su cuerpo había generado gases letales debido a medicamentos o tratamientos no convencionales, otros sospecharon negligencia médica o incluso encubrimiento. Una hipótesis oficial propuso que ella había estado usando dimetilsulfóxido como tratamiento casero para el dolor, por lo que el calor del desfibrilador habría transformado esta sustancia en compuestos tóxicos. Sin embargo, esa teoría ha sido duramente cuestionada por científicos y hoy sigue sin haber consenso. En 1970, el cadáver de una mujer no identificada fue encontrado en una zona remota de las montañas de Isdalen, cerca de Bergen. Hasta el día de hoy, su identidad y la causa exacta de su muerte siguen sin resolverse, lo que ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones. Un profesor y sus 2 hijas que hacían senderismo descubrieron el cuerpo carbonizado de una mujer en un área conocida como el Valle de la Muerte, un lugar con una historia oscura de suicidios y accidentes. Un detalle extraño es que su postura sugería que había sido colocada allí después de su muerte. Posteriormente, las autoridades hallaron el equipaje de la mujer en la estación de tren de Bergen, y dentro, encontraron pasaportes con diferentes nombres y nacionalidades, lo que sugiere que llevaba una vida secreta o clandestina. Se descubrió también que la mujer había viajado extensamente por Europa, y algunos testigos en hoteles recordaron que la mujer hablaba alemán, francés e inglés con fluidez, siempre pagaba en efectivo, y a menudo usaba pelucas. A pesar de décadas de investigación, la identidad y el destino final de la mujer de Isdal siguen siendo un enigma. Como dato, en 2016, la policía noruega reabrió el caso con la esperanza de utilizar nuevas tecnologías forenses para descubrir más sobre ella, pero hasta ahora, nadie ha logrado identificarla oficialmente. El 29 de noviembre de 1981, la icónica actriz Natalie Wood fue hallada flotando en las aguas cercanas a la isla Catalina, en California. La noche anterior había estado a bordo de su yate, el Splendor, junto a su esposo Robert Wagner, el actor Christopher Walken y el capitán del barco. Lo que empezó como una velada privada entre celebridades, terminó en un suceso desconcertante. Wagner declaró que Natalie había desaparecido tras una discusión y que pensó que simplemente había bajado al camarote a dormir. Sin embargo, al notar su ausencia encendieron las alarmas y su cuerpo fue hallado varias horas después, con solo una bata de dormir, calcetines y un suéter. Inicialmente, su muerte fue catalogada como un accidente por ahogamiento, posiblemente al caer mientras intentaba amarrar un bote auxiliar. Pero con el tiempo, la versión oficial comenzó a tambalear y en 2011, el caso fue reabierto por las inconsistencias en los testimonios. El capitán del barco, Dennis Davern, afirmó que Wagner había estado discutiendo intensamente con Natalie y que retrasó intencionalmente la búsqueda. En 2018, Robert Wagner fue declarado persona de interés, pero nunca se presentaron cargos. Aunque todo apunta a que su esposo Robert tuvo algo que ver en todo esto, a más de 4 décadas de su muerte, el misterio persiste. ¿Fue un accidente impulsivo,
un suicidio o un crimen cuidadosamente encubierto. En junio de 1995, una mujer joven se registró en el lujoso Hotel Plaza en Oslo, Noruega, bajo el nombre de Jennifer Ferget. Dio una dirección falsa en Bélgica, pagó por adelantado y no presentó ningún documento de identidad, siendo asignada a la habitación 2805. Durante 2 días no se le vio salir, y finalmente, el 3 de junio, empleados del hotel detectaron un fuerte olor en la habitación. Cuando entraron, encontraron a Jennifer muerta sobre la cama, con un disparo en la cabeza y una pistola Browning 9 milímetros en la mano. El arma no tenía huellas, no había rastros de sangre en su mano ni pólvora, lo que puso en duda la teoría del suicidio. Además, toda etiqueta de su ropa había sido cuidadosamente cortada y no había pertenencias personales, excepto algo de ropa masculina. No se halló identificación, pasaporte, ni siquiera un cepillo de dientes. La policía noruega cerró el caso como suicidio, pero los detalles eran demasiado extraños. No había evidencia concreta de quién era, de dónde venía ni por qué había viajado a Oslo con una identidad falsa. En 2016, el caso fue reabierto gracias a una ola de interés público, pero hasta hoy, Jennifer Ferget sigue siendo una desconocida. Bajamos al nivel 2. En febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas liderado por Igor Dyatlov se internaron en los montes Urales del Norte, en la entonces Unión Soviética. Todos eran jóvenes experimentados, estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, y su objetivo era alcanzar la cima del monte Otorten, pero nunca llegaron. Días después, cuando no regresaron según lo planeado, se organizó una búsqueda. Lo que se encontró estremeció incluso a los rescatistas más curtidos. La tienda del grupo había sido desgarrada desde dentro, como si hubieran huido con urgencia. En las laderas del monte Kolatsiakla aparecieron sus cuerpos, dispersos, algunos semidesnudos pese al clima gélido. 3 de ellos tenían heridas graves, una mujer sin lengua ni ojos, otros con fracturas torácicas similares a las de un accidente automovilístico, pero sin señales externas visibles. No había huellas de lucha, ni de otra presencia humana. El informe forense concluyó que murieron por una fuerza desconocida e irresistible. Durante décadas, el caso fue clasificado y la zona se cerró a expediciones. Se sugiere que una pequeña avalancha obligó al grupo a evacuar, y luego murieron de hipotermia o heridas internas, pero muchos cuestionan por qué una avalancha no arrastró a nadie, o por qué los cuerpos estaban tan lejos. Otras teorías apuntan a que una criatura habría atacado al grupo o a una fuerza anómala presente en la región, pero nada confirmado. Blair Adams tenía 31 años cuando comenzó a comportarse de forma errática, convencido de que alguien quería matarlo. Rompió abruptamente con su rutina en Canadá, retiró todos sus ahorros, vació cuentas bancarias y cruzó la frontera hacia Estados Unidos, convencido de que alguien lo perseguía. Su ruta fue errática, voló de Vancouver a Seattle, luego a Washington D.C. y posteriormente condujo hasta Knoxville, Tennessee, sin ninguna razón aparente. Días después, su cuerpo apareció completamente desnudo de la cintura para abajo en el estacionamiento de un hotel, con rastros de violencia y rodeado por billetes de varios países, oro y joyas. Uno de los momentos más inquietantes del caso quedó registrado en video, cuando Blair fue captado por una cámara de seguridad entrando a una estación de servicio horas antes de morir. En las imágenes, se lo ve alterado, girando la cabeza constantemente, sujetándose el cabello, actuando como si estuviera desesperado por escapar de algo. Esta grabación es clave, pues refuerza la sensación de que realmente estaba huyendo de alguien o algo que jamás se identificó. Algunos creen que Blair sufrió un brote psicótico, lo cual explicaría su paranoia, el desorden de sus acciones y su muerte sin intervención externa directa, pero nada confirmado. El 11 de enero de 2013, el cuerpo de Kendrick Johnson, un estudiante de 17 años, fue encontrado en el gimnasio de su escuela en Valdosta, Georgia. Estaba enrollado en posición vertical dentro de una colchoneta de lucha libre, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba.
Según las autoridades, Kendrick habría intentado recuperar uno de sus zapatos que estaba en el fondo de la colchoneta y quedó atrapado accidentalmente, muriendo por asfixia posicional. Sin embargo, esa explicación fue rechazada por la familia y por numerosos observadores, debido a varios detalles inquietantes. Su cuerpo mostraba signos de posibles lesiones, faltaban órganos durante la autopsia independiente que realizó la familia, y además, la escena fue alterada antes de que llegara la policía. Lo más alarmante es que las cámaras de seguridad del gimnasio presentaban cortes de tiempo y ángulos ciegos, y varios estudiantes clave no fueron interrogados. A pesar de varias investigaciones, incluidas federales, el caso fue cerrado 2 veces por falta de evidencia criminal, lo que no ha frenado la controversia. El 2 de diciembre de 2010, Phoebe Hancock, una joven australiana de 24 años, fue encontrada muerta al pie de un edificio de departamentos en Melbourne. Pero lo que hizo este caso profundamente desconcertante no fue simplemente su muerte, sino el lugar exacto donde terminó su cuerpo. Se encontró en el fondo de un triturador de basura industrial, tras haber caído por un conducto angosto desde el piso 12. Según la versión oficial, Phoebe, quien vivía en ese edificio junto a su novio de 43 años, habría estado sola esa mañana y cayó por el ducto en un aparente estado alterado, tras haber consumido alcohol y un medicamento para el insomnio. Las autoridades concluyeron que se trató de un trágico accidente. Sin embargo, desde el principio, la familia y muchos expertos forenses encontraron enormes inconsistencias. Para empezar, el acceso al conducto era difícil incluso para una persona delgada y sobria. Muchos intentaron recrear la situación, pero se requería fuerza, coordinación y decisión para subir a una mesita y meter todo el cuerpo en el hueco. Además, Phoebe tenía heridas en las manos y la cabeza que no concordaban del todo con una simple caída, y su teléfono había sido destruido poco antes del incidente. Los registros del edificio no mostraron movimientos de otras personas entrando o saliendo del apartamento durante la hora crítica, pero el ángulo del triturador, las lesiones de Phoebe y la posibilidad de manipulación dejaron demasiadas dudas abiertas. Gary Williams era un matemático brillante que trabajaba para el cuartel británico de comunicaciones y colaboraba con la inteligencia británica. En agosto de 2010, fue encontrado muerto en circunstancias extremadamente sospechosas. Su cuerpo estaba dentro de una bolsa de gimnasio cerrada desde afuera con un candado, y esta a su vez estaba colocada en la bañera de su departamento en Londres. No había huellas dactilares ni de Williams ni de otra persona en la maleta, tampoco en el baño, ni en el candado. Además, no había señales de lucha ni lesiones visibles, y su apartamento estaba perfectamente ordenado. La policía barajó la posibilidad de que se hubiera encerrado él mismo, como parte de una actividad sexual riesgosa, pero tras múltiples intentos incluso por especialistas en acrobacia, nadie logró replicar la posición en que fue encontrado sin ayuda externa. Las cosas se tornaron aún más turbias, cuando la inteligencia británica tardó una semana en reportar su desaparición, pese a que Williams no se presentó a trabajar. Para muchos, eso fue una señal de encubrimiento, pero también se supo que Williams trabajaba en temas relacionados con ciberseguridad internacional y hackeo de redes extranjeras, incluyendo a Rusia. A día de hoy, el caso sigue oficialmente sin resolver. Seguimos con el nivel 3. El 9 de septiembre de 2017, Kanaka Jenkins, una joven de 19 años, fue hallada muerta dentro del congelador de una cocina industrial en el Hotel Crown Plaza de Rosemont, Illinois. Había asistido a una fiesta con amigos la noche anterior, pero en algún momento desapareció sin que nadie lo notara, y su cuerpo fue encontrado casi 24 horas después. El caso se volvió viral casi de inmediato debido a las cámaras de seguridad, que mostraban a Kanaka deambulando sola por los pasillos del hotel, desorientada, tropezando y tambaleándose. Las imágenes provocaron una oleada de teorías, ya que nadie aparece ayudándola, guiándola ni siguiéndola, lo que resulta extraño dada la cantidad de personas que había en el edificio en ese momento. La autopsia reveló que murió por hipotermia y detectaron alcohol y un medicamento para la epilepsia en su sistema, que pudo potenciar los efectos del alcohol. Las autoridades concluyeron que fue un accidente,
pero la familia y muchos usuarios en redes sociales rechazaron esa versión, señalando que el congelador estaba en un área cerrada y poco accesible, además de que no había evidencia concluyente de cómo entró sola allí. La falta de registros visuales del momento exacto en que Keneca entra al congelador, las versiones contradictorias de sus amigos y la posible demora del hotel en reportar su desaparición alimentaron aún más la desconfianza pública. En febrero de 1978, 5 hombres con discapacidades intelectuales leves salieron de un partido de baloncesto en Chico, California, pero nunca regresaron a casa. Fueron conocidos como el Yuba County Five, y el caso capturó la atención nacional debido a lo insólito de su desaparición y la escena que se descubriría meses después. El coche fue hallado abandonado en un camino remoto de montaña, a más de una hora de su ruta prevista. Estaba en perfecto estado, con suficiente gasolina, pero parecía que fue dejado voluntariamente. A pesar de la nieve y el frío extremo, no había señales de los hombres, hasta que, meses después, los cuerpos de 4 de ellos fueron encontrados cerca de una cabaña de mantenimiento forestal. El detalle más escalofriante es el estado en que fue encontrado el cuerpo de Chad Wagner, dentro de la cabaña. Había sobrevivido durante semanas, estaba envuelto en mantas, con los pies gangrenados, y junto a él había comida enlatada que nunca fue abierta. También había fósforos y combustible que nunca fueron usados, era como si alguien estuviera cuidándolo, o como si tuviera miedo de encender fuego. Gary Matías, el 5.º hombre, nunca fue hallado y su destino sigue siendo desconocido. Este caso no solo se trata de su muerte, sino de su paranormal resolución al final. En febrero de 1977, el cuerpo de Teresita Basa, una inmigrante filipina y terapeuta respiratoria, fue encontrado en su apartamento en Chicago. Había sido apuñalada, desnudada, y colocada bajo un colchón en llamas. El crimen parecía tener tintes sexuales o rituales, pero no había pistas claras ni testigos. El caso dio un giro completamente inesperado meses después, cuando una compañera de trabajo de Teresita, Remy Biaschua, afirmó que el espíritu de Teresita se había comunicado con ella durante trances o estados de posesión. Según Remy, Teresita le reveló el nombre del asesino, un técnico del hospital llamado Alan Showery, que había ido a su casa a reparar su televisor y aprovechó para matarla y robarle joyas. La policía, incrédula al principio, investigó a Showery, y para su sorpresa, encontraron las joyas robadas en poder de su novia, quien admitió que Alan se las había regalado. Enfrentado a las pruebas, Showery confesó parcialmente, diciendo que fue un intento de robo que terminó mal. Este caso es uno de los pocos en la historia criminal donde una supuesta posesión espiritual aportó una pista que llevó al arresto real de un asesino. El 16 de mayo de 2006, Ray Rivera desapareció sin dejar rastro. 6 días después, su cuerpo fue hallado en un área poco accesible del Belvedere Hotel, en Baltimore. La escena parecía imposible, su cadáver estaba en una sala de conferencias abandonada, al fondo de un agujero en el techo, como si hubiera caído desde una gran altura, pero lo más desconcertante es que no había ningún lugar claro desde el que pudiera haberse lanzado, ya que la azotea del hotel no tenía un ángulo lógico para el impacto. Ray era escritor, recién casado, y trabajaba para una firma de inversión dirigida por su mejor amigo. El día de su desaparición, recibió una llamada urgente, la cual jamás fue rastreada de forma pública, y salió de casa apresurado. Lo que en un inicio fue declarado como suicidio, pronto se tornó en un enigma. Sus lentes y su celular fueron encontrados casi intactos cerca del agujero, algo que habría sido muy poco probable si se hubiera lanzado desde una gran altura. Además, días antes, Ray había escrito una nota críptica con referencias a masones, películas, citas filosóficas y teorías conspirativas. Su caso revivió con fuerza tras su aparición en Unsolved Mysteries en 2020, generando teorías que aún hoy siguen activas en foros. El 6 de junio de 1980, el cuerpo de Zygmunt Adamski, un minero retirado de 56 años, fue hallado sobre una pila de carbón en una estación ferroviaria abandonada en Todmorden, Inglaterra. Lo extraño es que había desaparecido 5 días antes, tras salir de su casa a hacer unas compras,
pero nadie volvió a verlo hasta que apareció muerto. Lo que más perturbó a las autoridades fue el estado del cadáver. Aunque había pasado casi una semana desaparecido, su ropa estaba limpia, en buen estado, y vestía con una chaqueta que no era suya. No tenía signos de haber dormido al raso, ni suciedad en sus zapatos. Además, tenía quemaduras misteriosas en el cuello y hombros, cubiertas con un gel verdoso que ningún laboratorio pudo identificar. El policía que encontró el cuerpo, Alan Godfrey, experimentaría meses después su propio encuentro ovni, lo que hizo que el caso tomara un giro aún más inquietante. En su momento, Godfrey aseguró que lo que vivió lo dejó marcado de por vida, y que estaba convencido de que lo que le sucedió a Adamski no era de este mundo. La teoría más conocida y controversial es la abducción alienígena, y la relación con el caso ovni del oficial Godfrey solo la alimentó más. Y bajamos al nivel 4. Donald Kemp era un publicista neoyorquino brillante, apasionado por los misterios y la historia. Luego de sufrir un accidente de tránsito que lo dejó con secuelas físicas, decidió cambiar de vida y se embarcó en un viaje por Estados Unidos, en busca de respuestas sobre Abraham Lincoln para un proyecto personal. En noviembre de 1982, su vehículo fue encontrado abandonado en una carretera nevada de Wyoming, con el motor encendido, la puerta abierta y todas sus pertenencias dentro, incluido un maletín importante y ropa de abrigo que parecía haber dejado atrás a pesar del clima gélido. Las huellas en la nieve mostraban que se había alejado a pie hacia una zona montañosa, pero luego simplemente desaparecían. Se organizó una búsqueda masiva sin éxito, hasta que, 5 meses después, su cuerpo fue hallado en una cabaña abandonada a casi 20 kilómetros del lugar donde dejó su coche. Lo extraño es que había cerillas gastadas, una cama deshecha, y señales de que alguien había estado usando el lugar recientemente. Aunque el informe forense determinó hipotermia, varios elementos no cerraban. Semanas después de la desaparición, alguien llamó a la madre de Donald diciendo ser él. La llamada fue rastreada a un hogar cercano al lugar donde desapareció, y el dueño negó haber hecho la llamada, aunque una grabación reveló que su voz era idéntica. Nadie pudo explicar por qué, ni cómo Donald terminó allí o si alguien más estuvo con él. En septiembre de 1972, el cadáver de Jeanette De Palma, una joven de 16 años de Springfield, Nueva Jersey, fue hallado en lo alto de una colina conocida como Houdini Heights. Había desaparecido 6 semanas antes y su cuerpo fue descubierto por un perro que llevó a casa uno de sus brazos. Lo que los investigadores encontraron en el lugar desató el pánico local. El cadáver estaba rodeado de objetos extraños, como ramas dispuestas en forma de cruz y signos supuestamente ocultistas. Los rumores estallaron, y algunos decían que Jeanette había sido sacrificada en un ritual satánico, otros afirmaban que la colina era frecuentada por cultos secretos, pero nada se confirmó oficialmente. El cuerpo estaba tan descompuesto que no se pudo determinar la causa de muerte, y no había signos claros de violencia. Pese a los años, nadie fue arrestado, y el caso sigue sin resolver. En los años siguientes, testigos anónimos aseguraron que había encubrimiento policial y que ciertos grupos poderosos de la zona estaban relacionados con prácticas esotéricas. El miedo se apoderó de la comunidad y muchos aún afirman que el caso fue silenciado intencionalmente. En junio de 2009, un hombre que se registró con el nombre de Peter Bergman llegó a Sligo, Irlanda. Parecía un turista común, educado, de unos 50 años, bien vestido. Se hospedó en el Sligo City Hotel, y durante los siguientes días fue captado por varias cámaras de seguridad, saliendo repetidamente del hotel con una bolsa morada y regresando sin ella. Se presume que estuvo deshaciéndose cuidadosamente de sus pertenencias en distintos puntos de la ciudad, pero nadie lo vio tirar nada. El 16 de junio, su cuerpo fue hallado en la playa de Rosses Point. Estaba completamente vestido, sin señales evidentes de violencia, pero sin identificación, etiquetas en su ropa, ni signos de haber estado en el agua por mucho tiempo. La autopsia reveló que sufría de cáncer de próstata y huesos, y que tomaba medicamentos, pero en su organismo no había rastro de ellos. La policía rastreó sus movimientos, revisó los objetos que dejó y analizó su supuesto nombre, pero Peter Bergman no existía. Había usado una identidad falsa,
eliminó cualquier pista y dejó al mundo con una muerte más que extraña, completamente diseñada para no ser recordado. Kurt Soba tenía solo 17 años cuando desapareció el 23 de octubre de 1981 en Cleveland, Ohio, tras asistir a una fiesta clandestina con amigos. No solía beber, pero esa noche se sintió mal y, según testigos, fue llevado a descansar a una zona abierta del lugar. Después, nadie volvió a verlo con vida. 5 días más tarde, su cuerpo fue hallado en un campo vacío, el mismo sitio que ya había sido registrado exhaustivamente por la policía y su familia en días anteriores. Lo extraño es que su cuerpo no mostraba signos visibles de violencia ni de descomposición avanzada, a pesar de haber estado supuestamente 5 días al aire libre, y tampoco tenía barro en los zapatos, pese a que el terreno estaba mojado. Para añadir más rarezas, testigos afirmaron haberlo visto vagando por la zona con expresión perdida horas antes de que su cadáver apareciera. El informe forense no concluyó causa exacta de muerte, y su familia siempre creyó que fue asesinado y su cuerpo colocado después en el campo, pero hasta hoy, no se sabe con exactitud qué le pasó. En junio de 1999, el cuerpo de Ricky McCormick, un hombre de 41 años, fue hallado en un campo de maíz en un condado de Missouri. Estaba en avanzado estado de descomposición y sin signos visibles de violencia. Ricky tenía antecedentes de problemas cardíacos y mentales, y aunque vivía una vida discreta, su muerte rápidamente se tornó un enigma. Pero el verdadero misterio surgió cuando la policía encontró 2 notas manuscritas en los bolsillos de Ricky. Estaban llenas de símbolos, letras aparentemente al azar y un patrón que nadie ha logrado descifrar. A pesar de que la policía recurrió a sus mejores criptógrafos y, años después al público, el código sigue siendo indescifrable. Nadie sabe si las notas fueron escritas por él o si son la clave de algo mucho más grande. Su familia afirma que Ricky apenas sabía escribir, lo que hace pensar que alguien más las pudo haber puesto allí. Muchas de estas muertes siguen dejando más preguntas que respuestas y quizá nunca las tengamos. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál de estos casos te impactó más? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, por favor, suscríbete, me ayudas mucho para seguir creciendo y traerles este contenido que tanto me gusta realizar y compartir con ustedes. Y si alguno de estos casos te dejó pensando, dale a like y comenta cuál te pareció más interesante, siempre leo sus opiniones. Y ya de paso, si lo ves oportuno, compártelo en tus redes favoritas para que más personas puedan verlo. Desde acá mando un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Gracias por llegar hasta el final, y recuerda, el enigma puede estar más cerca de lo que crees. Nos vemos en unos días con un nuevo misterio. Adiós.